Ahí va, perfecto. Bueno, estábamos viendo dudas en general. Resolví una duda recién que me plantearon sobre el verbo argo. Estos verbos que terminan en vocal. Recuerden que, digamos, ustedes pueden tener raíces verbales que terminan en vocal o raíces verbales que terminan en consonante, ¿sí? Y muchas veces esa vocal, cuando es una U, incluso puede ser en rigor un apéndice vocálico, sobre todo cuando tenemos una consonante Q, ¿sí? Esa oclusiva velar sorda que lleva un apéndice vocálico, o la G, digamos, que es la variante sonora, que también puede llevar un apéndice vocálico. Es decir, que esa vocal en rigor no es una vocal plena, sino que se trata de digamos, un agregado a los fines articulatorios, pero que conforma una unidad fónica junto con la consonante, ¿sí? Por eso fonéticamente se transcribe, digamos, ese sonido vocálico se transcribe con un superíndice, para indicar justamente que no tiene un desarrollo pleno. Por más que uno cuando lo dice no lo nota, porque bueno, a nuestro oído no estamos habituados a eso, digamos, pero se trata en rigor de un apéndice vocálico. Bien, ¿alguna pregunta más así random que quieran hacer? ¿Alguna consulta, duda antes de ir a las oraciones? Pregunto sobre todo a quienes entraron hace un rato producto de mi omisión. Si tienen alguna duda en ese sentido, pueden preguntar cualquier cosa, y si no, ya arrancamos a resolver oraciones y a ejercitar con la parte de morfosintaxis y traducción. Yo estaba buscando el verbo ese argo, pero no lo encuentro, pero... Lo encontrás argo. Argo. Sí, con G. Conjugar futuro imperfecto. Ahí lo que confunde, viste que hay un par de verbos. Se me perdió en la computadora, eso es. No, digo que hay un par de verbos. Apareció creo que indúo hasta ahora, algunos verbos que tienen una raíz que termina en U, ¿sí? En algunos casos esa U, bueno, es una vocal efectivamente, y en otros casos, como en el caso de argo, en rigor es un apéndice vocálico. Es una sutileza. De un modo u otro, la raíz termina con esa vocal. Por eso, hay verbos que terminan, cuya raíz termina en vocal, y hay verbos cuya raíz termina en consonante. ¿No? Como una particularidad morfológica de cada verbo. Pero eso no incide en la conjugación a los efectos de formar el infinitivo. Solo que si digamos, el verbo termina con vocal, esa vocal tiene que aparecer en algún lado. No se puede omitir a la hora de conjugarlo. ¿Y cómo se conjuga arguam, argues, arguet? Es el futuro. Lo que estás conjugando es el futuro, claro. Arguam. Sí. Argues, tal cual. Estás mostrando la alternancia del morfema de tiempo y modo del futuro en A y en E, pero sobre la base de la U. Esa U queda. No es argam, sino arguam. No, quería saber si lo había razonado bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, si hay alguna otra pregunta, me interrumpen, me silencian, lo que haga falta. Caso contrario, yo avanzo con oraciones. Yo pensaba, de las que nos quedaron de la ejercicio número 3, se me había ocurrido ver las 6, la 7, la 8 y la 9. No sé si hay alguna previa que quieran revisar con algún detalle. O podemos leer las traducciones, a ver si van en sintonía y si aparece alguna duda. Pues yo creo que la primera y la 2, la 1 y la 2, la primera y la 2, ya cero consistencia. La primera y la segunda, o la 1 y la 2, las habíamos hecho. Si mi frágil memoria de junio no se equivoca. Bueno. Sí, la 1 y la 2 la habíamos hecho. Bueno, la tercera, no sé si llegaron a hacerla. Esa creo que no la hicimos, ¿no? Pintamos la tela, pingimus telam,
acá hay un sujeto tácito de para pingimus telam. Pintamos la tela con figuras de violetas o rosas. ¿Sí? No sé si les quedó así la 3 o alguna duda. Sí, estuve años para Una consulta. resolverla, pero me quedo así, no lo puedo creer. Sí. Buenísimo. Una consulta. Sí. Al momento de traducir, digo, puede haber como diferentes formas de llegar como a la misma oración con un diferente orden de palabras. ¿Hay importancia en digamos, en un ejercicio? ¿Tiene que quedar como, por ejemplo, en el exacto orden en el que vos lo acabas de decir? No, porque yo no tengo ninguna verdad para compartir con ustedes. Por el otro, ocurre lo siguiente. Vos pensás lo siguiente. Yo esto en algún momento, espero haberlo dicho, esta idea de que respecto del ordenamiento de las palabras, el latín tiende a ubicar el verbo al final. El verbo al final, sí. El castellano, el verbo en el medio. Esto sí me parece que es importante. A ver, la cuestión del orden de las palabras es como todo un capítulo, ¿no? de la gramática. Claro. Porque muchas veces con el orden de las palabras uno pone en foco determinada estructura, hay una puesta de relieve, lo que en francés se llama mise en relief, que es un recurso de estilo, digamos. Ahora, eso por un lado. Por el otro, ¿qué ocurre? Si vos sostenés el orden de las palabras tal cual en latín, tal cual en castellano, ahí hay algo que está de alguna manera trastocado. ¿Por qué? Porque lo que es el orden habitual en castellano no es habitual en latín o viceversa. Claro. Entonces, si vos sostenés, por ejemplo, en tu traducción el verbo al final, estás haciendo como una suerte de hipérbaton, de alteración del orden sintáctico que te puede aparecer por ahí no sé, en una égloga de Garcilaso de la Vega, pero bueno, porque hay como una retorización del lenguaje, pero en estas oraciones muy prosaicas y muy cotidianas, por ahí instrumentar un hipérbaton es como demasiado. Porque por otra parte no hay hipérbaton en latín, si el verbo está al final. Claro, o sea, es lo mismo. No, yo porque, o sea, o sea, a mí me quedó como pintamos figuras de violetas o rosas en la tela. Pero no, ahí es una... Hay un error de sintaxis, digamos. Y ahí te fuiste... O sea, el sentido es el mismo, pero agarraste por el camino de la libertad claro, respecto de la sintaxis. Libertad literaria. Claro. Y en este momento estamos en el periodo coercitivo, donde no damos tanta libertad. Es decir, por lo pronto, lo que, digamos, para mostrar que hay comprensión de los fenómenos gramaticales en latín, buscamos que la traducción sea lo más literal posible respecto del latín para que haya esa correspondencia. Eso no significa que vos no puedas alterar el orden de las palabras por esto que recién decíamos, eso desde ya. Pero, bueno, la hago con un poquito de detalle rápido, esta oración, así explico bien esto. Sí, por favor. Siempre sugerimos partir del verbo, ¿sí? Porque el verbo, de alguna manera, organiza la estructura sintáctica de la oración, distribuye los roles o los papeles temáticos. Es muy importante como analizar bien el verbo. Aporta mucha información. Acá tenemos una primera persona del plural, porque la designancia personal es mus, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Es un presente porque no hay ningún morfema de tiempo y modo, o mejor dicho, el morfema de tiempo y modo es 0, porque esta I es una vocal de unión. Es un verbo de tercera conjugación, ¿no? Es el núcleo del predicado. No hay ningún nominativo correspondiente a esta primera persona del plural, por lo tanto, el sujeto es tácito o desinencial en primera persona del plural. Significa que todo es
predicado. Ahora bien, en este predicado, si yo no escuché mal, vos dijiste, pintamos figuras en la tela. Es lo que ocurrió. Pero acá, figuris no es el objeto directo. En tu traducción, pintamos figuras. Figuris sería el objeto directo en acusativo. Y fíjate que por la descendencia is, esto no está en acusativo. El objeto directo es el único acusativo que tenemos acá, que es telam. Entonces, pintamos la tela. Figuris puede estar en dativo o en ablativo. Y por el sentido del verbo es pintar la tela ¿con qué? Con figuras de violetas o rosas. Entonces, este figuris es un ablativo femenino plural y es el núcleo de este circunstancial de instrumento. Núcleo que al interior recibe un complemento especificativo. Estos dos genitivos femeninos y plurales, que están coordinados por un well. Well es un nexo coordinante disyuntivo, o. Violarum, rosarum. Entonces así te queda, pintamos la tela con figuras de, hay que anteponer o interponer la preposición de, para marcar el especificativo que está en genitivo, de violetas y rosas. Sí, escucho preguntas. A mí ahí me surgió algo en particular, que era el circunstancial de instrumento. No identificaba que tenía que hacerlo hasta el final, tomando todo. Y entonces la sintaxis desde el castellano sería, no la pude armar, no la pude terminar. Ahí siento que hago agua, que empiezo como a divagar, ¿qué le pongo a esto? ¿Y esto qué es? Entonces ahí se me complica. Recordad que por ahora el ablativo es el caso que utilizamos para expresar la función de circunstancial. Puede estar antecedido por una preposición o no. Cuando está sin preposición, como en este caso, figuris, sin preposición, tenés que ver qué tipo de circunstancial es. ¿Cuál de todo el abanico de circunstanciales puede ser? Con mayor índice de frecuencia, el ablativo sin preposición que modifica un verbo es instrumental. Eso es lo que vemos. Eso, el mayor índice de frecuencia tiene valor instrumental. Es decir, que hay que traducir con la preposición con. Esto tiene que ver con qué. Con que como el castellano no tiene sistema de casos, como tiene el latín, esos significados que el latín construye con distintos casos, con el ablativo, con el genitivo, con el dativo, el castellano lo repone con preposiciones. Por eso el castellano tiene muchas más preposiciones que el latín. Hubo una productividad, una creación de preposiciones, digamos, con mayor intensidad, para expresar todos estos matices semánticos que antiguamente, en la historia de la lengua, expresaban los casos. Eso por un lado. Por el otro, digamos, a la hora de traducir entonces hay que reponer esas preposiciones en castellano, ¿sí? Por eso cuando es un ablativo sin preposición, pensá primero en tu mente a ver si funciona el sentido con un valor instrumental, reponiendo la preposición con. Si no es instrumental, ahí tenés que ver otros valores. Puede ser de causa, por ejemplo, ¿sí? O puede indicar un lugar de dónde, ¿sí? Puede tener un valor separativo. Estos son los valores más generales, que de a poco vamos a ir viendo con mayor detalle. Puede ser un montón de otras cosas más, pero por ahora esto. Solo. ¿Qué pasa con el genitivo? El genitivo es un caso que siempre está atado a otro, es decir, a otra palabra, respecto de la cual es especificativo. Y en particular estamos viendo lo que les va a parecer a ustedes es el especificativo que modifica a un sustantivo. Entonces siempre va a estar al interior de la estructura a cuyo núcleo modifica. En este caso, si el especificativo en rosarum o violarum, etc.,
modifica a figuris, al ablativo, tiene que estar adentro del circunstancial. Porque si te queda por fuera, no queda claro a qué palabra está modificando. Y ahí es donde se ve la importancia, digamos, de los niveles de análisis sintáctico. Cuando uno hace, digamos, vuelvo a la pizarra. Cuando uno hace estas cajas, digamos, que son muy limitadas, lo que se intenta hacer es mostrar que acá hay un nivel de análisis y acá hay otro nivel de análisis. Y en ese sentido hay una jerarquía. Por eso uno analiza por dentro las cajas. Entonces no son cajas, son justamente niveles de análisis. Y esta jerarquía, de alguna manera, en esta disposición de la resolución de la sintaxis, la jerarquía se desdibuja un poco, ¿sí? Bueno, por eso son famosos los árboles chomskianos, ¿no? Esta cosa de partir de la flexión verbal, separar los sintagmas y empezar a armar árboles. Ahí sí queda como más claro, si de alguna manera queda más claro que hay, bueno, una jerarquía, ¿no? Bueno, se parte de la flexión verbal, se divide en un sintagma nominal, en un sintagma verbal y se empiezan a encontrar núcleos, complementos y ahí se va como desarrollando. No vamos a hacer esto nosotros porque sería como complicar un poco más la cosa con otro modelo teórico para resolver la sintaxis. Lo bueno que tiene el árbol chomskiano para resolver la sintaxis es que se ve con claridad la jerarquía de análisis. Cosa que en el clásico diagrama de cajas se desdibuja un poco. Pero bueno, está esta idea de lo que está dentro es un nivel jerárquico que depende de otro, ¿sí? Digamos, esto se entiende en la medida en que está esto. Entonces, ese es un nivel de análisis y ahí viene después, digamos. Buenísimo, gracias. No, por favor. Y el ablativo sería el núcleo entonces del circunstancial. Correcto. Sí. Ahí está. Yo sabés qué hice, en lugar de ablativo puse dativo y le mandé objeto indirecto y después hice hice el complemento especificativo, pero lo dejé afuera. Yo no me daba cuenta que tenía que estar adentro. Claro. Tiene que estar adentro. O sea, vos no podés tener un especificativo suelto sin mostrar a qué sustantivo modifica. Claro, ahora entendí con tu explicación anterior. Me quedó clarísimo. Buenísimo. Eso lo tenía suelto. Perfecto. Gracias. No, por favor. Y otra observación respecto del dativo. ¿Por qué esto no puede ser un dativo? Porque las figuras no son las destinatarias de la acción. No es que pintamos telas a las figuras o para las figuras. No es ni el objeto indirecto ni el dativo de interés. Las figuras es el instrumento, digamos, con qué se pinta la tela. ¿Con qué? Claro, por eso instrumento. Y bueno, en algún momento quedará dentro de mi cabeza. Sí. Esperemos. Respecto a los circunstanciales, a ver, esto en algún momento se va a sistematizar un poco más todavía, con algunos nombres más técnicos, pero por ahora puedo decir lo siguiente. Puedo decir más cosas, pero los efectos de no hacer ninguna ensalada. Respecto de los circunstanciales, escriben, ¿no? Circunstancia. Porque estaba pensando otra cosa y no sin prestar atención a lo que escribía. Respecto a circunstanciales, ustedes pueden tener sintagmas preposicionales o sintagmas nominales. ¿Qué quiere decir esto? Pueden tener una estructura de preposición más término y que ese término esté en un caso regido por la preposición, o pueden tener un ablativo sin preposición o incluso un acusativo sin preposición. Cuando tienen la preposición, bueno, muy fácil, porque ustedes van al diccionario, encuentran la preposición, les dice la preposición qué caso rige, se fijan que está en el texto ese caso, y encuentran que
que es el significado, digamos, ¿sí? En algunos de los videos yo creo que hice como un listadito de preposiciones frecuentes y sus traducciones. Y en el cuadernillo también, en el cuadernillo de morfología y sintaxis, hay un apartado para clases de palabras invariables, que agregué ahí un cuadrito también con preposiciones que rigen uno o dos casos, y las preposiciones que rigen ablativo. Digamos, en latín las preposiciones rigen ablativo o acusativo, y en algún caso marginal, genitivo, pero marginal. Rigen ablativo o acusativo, o pueden regir los dos casos, cambiando el significado, según rijan ablativo, según rijan acusativo. Y ahí en el cuadernillo tienen un cuadro con eso sistematizado. Pero bueno, si el circunstancial es un sintagma preposicional, con buscar la preposición en el diccionario ya lo resuelven, ¿sí? Después analizan al interior el next subordinante y el resto como término y ya está. Cuando tienen ablativos sin preposición, como es en este caso, lo que yo sugiero probar, porque, insisto, es el ablativo, digamos, con valor instrumental, sin preposición es el ablativo que tiene un índice de frecuencia muy alto, ¿sí? Probar entonces el valor instrumental. Si no es valor instrumental, prueben el valor de punto de partida, ¿sí? Que sea un circunstancial del lugar y que significa de o desde. La otra posibilidad es que signifique en. Esto lo determina mucho el verbo. No es lo mismo, no sé, partir. Uno no parte en, sino parte de, o implica punto de partida, justamente, separación. O si uno está en tal lugar. Esto, cuando veamos los distintos tipos de circunstanciales del lugar, va a quedar como más claro. Por ahora le ponen circunstancial del lugar y ya. Pero en latín los distintos circunstancias del lugar tienen como cierta estructura recurrente que se estudia de manera sistemática. Entonces, los circunstancias del lugar pueden, en el caso del ablativo sin preposición, puede significar de o desde. Siempre fíjense en el valor del verbo, en el sentido del verbo. Si el verbo implica un movimiento. Si el verbo no implica ningún movimiento, no puede significar de o desde, va a significar en. Y la otra posibilidad es que tenga un valor causal. Entonces, en el primer caso, traducen con la preposición con. En el segundo caso, de o desde, si el verbo es de movimiento, en, si el verbo no es de movimiento. Es un verbo que supone movimiento cero. Y si es de causa, traducen por, a causa de. Y esto que les acabo de decir, lo que más les puede llamar la atención es que haya un acusativo sin preposición con valor de circunstancial. Porque van a decir, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿El acusativo no es el objeto directo? Sí, claro, con verbos transitivos. Cuando el verbo es intransitivo, puede aparecer un acusativo sin preposición que indique dirección. Y ahí traducen por a o hacia. Y es un circunstancial del lugar. Esto igual lo vamos a ver más adelante cuando sistematicemos los circunstanciales de lugar. Pero bueno, ahora lo adelanto ya que vino la pregunta. ¿Alguna consulta en relación con esto? Bueno. La verdad que clarísimo, y voy a hacerlo más rápido ahora porque se me rompía el cerebro viendo cómo los enchufaban, pero... Bueno, pero ese momento de ruptura está bueno también. Se aprende mucho, sí. Bueno, in commodities saepe puellas piratae rapiunt.
Bien, ¿cuál es el verbo acá? Rapiunt. Bien, el verbo es rapiunt, efectivamente. Estamos todavía en el presente. Es una tercera persona del plural por la terminación nt del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Bien, necesitamos un sujeto en plural entonces, un nominativo plural. De todas estas palabras que tenemos ahí, hay una sola que puede ser nominativo plural. ¿Cuál es? Pirata. Piratae. Piratae. Piratae, en efecto, es la única palabra que puede ser nominativo masculino plural, ¿sí? De los pocos nominativos de primera declinación. Acá tenemos entonces el sujeto. Después tenemos el predicado. Hay otra manera de analizar, estaba pensando, para mostrar, me quedo en los niveles de análisis. Hay una manera que es darle al corchete, digamos. Se llama el método del encorchetamiento. Lo menciono por si a alguien le puede resultar amigable esto. Me pueden decir que no y hacemos como si nada. Que es hacer lo siguiente. Bueno, justo acá me quedó el sujeto partido por la mitad, o sea que va a ser más engorroso. Pero sería una suerte de cosa así. Encerrar entre corchetes, ¿no? Acá tenemos el predicado verbal simple, ¿no? Predicado verbal simple. Rapiunt es el núcleo. Piratae es solito el sujeto. Es como en matemáticas, los ejercicios combinados se llamaban en matemáticas, cuando se dividía así. Ah, en matemática creo que, claro, era como paréntesis, Claro, corchetes. corchete, llave, corchete, Sí. paréntesis. Sí. Bueno, eso lo vamos a empezar a usar cuando tengamos subordinadas, pero por lo pronto no. Acá es solo con corchetes este método. Sujeto simple, sujeto expreso simple. Bueno, este es el único núcleo. Y en el predicado tenemos, por un lado, un objeto directo. Tenemos, por otro lado, un circunstancial de tiempo y un circunstancial de lugar, que por dentro es el nexo subordinante y el término. Bueno, no sé si esto les resulta más grato. Pueden decir que no, ¿eh? Yo les muestro que para que sepan que existe. Porque incluso lo pueden encontrar en una gramática. Si yo si la memoria no me falla, en la gramática de Ángela Di Tulio se usa este método para marcar la sintaxis del encorchetamiento. Me hacen que sí. Bueno, también lo pueden usar si les resulta amistoso. Les aviso que cuando las oraciones son largas, esto es un pantano. Bueno, pero en todos lados, o sea, en todos lados. Con cualquier mecanismo de notación, con cualquier esquema de notación, cuando la oración es muy larga, queda un pantano. Bueno. Entonces, bueno, como el verbo rápido es un verbo transitivo, acá tenemos el objeto directo buenas, ¿no? Saepe es un adverbio, lo encuentran tal cual, morfológicamente es invariable, circunstancias de tiempo. Y tenemos un in más ablativo, ¿no? In como edis. ¿Cómo les queda la traducción de esto? En las comedias, a menudo los piratas se llevan a las muchachas. Perfecto, tal cual. Vamos a decir raptan también, roban, arrebatan. Sí, sí. Se llevan. Impecable. ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Bueno, copio una tanda así más rápido, de 4, así ya me quedan a mano.
Bueno. ¿Qué es esto? Bueno, ahí va. Quería que me quedara. Ahí va. Prefiero que me quede toda la oración en la medida de lo posible en la misma línea. Ahí va. Bien. Musae poetis fauent. ¿Cuál es el sujeto para fauent? Musae. Musae. Exacto. Es como el verbo está en tercera persona del plural, musae, que en nominativo plural, es el sujeto para fauent. ¿Y qué hacemos con poetis? ¿En qué caso está? En dativo plural. El verbo acá es faueo, que es un verbo que se construye con dativo. ¿Sí? Este es un dativo masculino plural. Si ustedes a este dativo le ponen objeto indirecto, no va a pasar nada, que es la función, digamos, prototípica para el dativo. ¿Sí? Las musas favorecen a los poetas. Noten que en castellano el verbo favorecer es un verbo transitivo. ¿Sí? Acá hay una cuestión importante. No siempre el verbo que tenemos en latín, faveo en este caso, se comporta sintácticamente del mismo modo que su correspondiente en castellano, digamos, o el verbo que elegimos en castellano para traducir faveo en este caso. Si elegimos favorecer para, bueno, respetar un poco la raíz verbal y demás, nos va a ocurrir que faveo en latín se construye con dativo y favorecer en castellano es un verbo transitivo. Es decir que digamos, en la evolución de la lengua puede ocurrir que la estructura argumental del verbo en latín y la de su correspondiente en castellano sea diferente. Lo que no significa que estamos traduciendo mal. Significa que cuando traducimos, nosotros respetamos la sintaxis latina tanto cuanto el castellano lo permite. Porque tampoco podemos, por respetar lo que a rajatabla aparece en latín, forzar la lengua castellana o incurrir en una estructura agramatical. ¿Sí? Entonces, en los casos, ¿sí? Solo en los casos en los que el verbo que eligen para traducir este caso faveo, ese verbo tiene un comportamiento sintáctico diferente en castellano, solo en esos casos puede haber un distanciamiento entre la traducción que ofrezcamos y el original latino en relación con las funciones sintácticas asignadas a cada uno de los constituyentes. ¿Sí? Técnicamente, digamos, este poetis lo pueden pensar como los destinatarios del favor, digamos, de las musas. Tiene que ver con esta concepción antigua respecto de que la poesía tiene que ver con una praxis producto de la inspiración divina y en particular de la inspiración de las hijas de la diosa Mnemosyne, la diosa de la memoria, que son las musas. Lo pueden pensar entonces como un objeto indirecto o como este otro uso, valor que hemos mencionado en alguna clase, lo traigo por si a alguno ya les resulta un poquito más familiar, la denominación de dativo de interés. ¿Sí? Este dativo que expresa en beneficio o en perjuicio de quien se realiza la acción. ¿Sí? Por eso el dativo de interés en su valencia positiva se lo llama dativo de interés comodi y en su valencia negativa se lo llama incomodi.
Pero bueno, le ponen objeto indirecto y está todo bien. Digamos que hay una sutileza entre recibir la acción del verbo y que la reacción del verbo se realice en beneficio o en perjuicio de alguien. Profe, quedaría, las musas favorecen a los... Correcto, sí, sí. Las musas favorecen a los poetas, tal cual. Bien, vamos con la 6. Si hay una duda, me interrumpen, ¿eh? Epístulas, poeta, puella, domina, filia, acipiebat, sed non legebat. Tenemos dos verbos acá. ¿Cuáles son? Acipiebat Acipiebat y legebat. Son dos verbos que están en tercera persona del singular y en el mismo tiempo, que es el imperfecto. Noten, ¿no?, el formante del imperfecto que aparece, ¿no? Va. Tercera del singular, del pretérito imperfecto. Siempre estamos en el modo indicativo, voz activa. Hay una partícula que coordina estos dos verbos, que es el sed. Y el non funciona como un circunstancial de negación o marcador de polaridad negativa, ¿sí? Hay otras gramáticas que al non no lo consideran como un circunstancial en términos de un modificador del verbo, sino más como un indicador de la predicación en su conjunto, y por eso lo llaman IPN, índice de polaridad negativa. Pero bueno, usen la denominación que les resulte más afín. Pueden usar cualquiera de las dos. Bueno, estos dos verbos, pregunto, ¿tienen el mismo sujeto o sujeto diferente? Mismo sujeto. Bien, ¿y cuál es? Vuela. Puella y algo más. Sí, tiene una posición, dominae filia, ¿no? Tal cual. Puella, dominae, filia. Y todo lo demás es predicado. Muy bien. Tenemos entonces el sujeto que es puella, el núcleo quiero decir, que es puella, y como bien decía el compañero, una posición dominae filia. Un nominativo filia, que es el núcleo de la posición, y dominae es el especificativo, ¿no? Genitivo femenino singular. Acá la posición resulta un poco más evidente en tanto y en cuanto está encerrada entre comas. Pero sepan que no es un requisito que la posición aparezca siempre entre comas. Las comas son facultativas, quiero decir. Y después tenemos un objeto directo para estos dos verbos que son transitivos, ambos. Epístulas poetae. El acusativo como núcleo y otro especificativo que es el genitivo poeta. Bien, ¿cómo les queda la traducción de esto? La muchacha, hija de la señora, recibía carta de los poetas, pero no leía. Bien. Recibía carta de los poetas, pero no las leía. Yo ahí repondría con un pronombre, ¿no? Repondría el objeto directo para que el ego se entienda. Está muy bien igual, ¿eh? Ese detalle solo. Otra manera, si no querés reponer el pronombre, para retomar el objeto directo, lo que puedes hacer es
traducir los dos verbos juntos y el objeto directo al final, ¿no? La muchacha esta recibía pero no leía las cartas del poeta. Una pregunta, en filia, ¿qué es un nominativo? Sí, ¿Por qué es un nominativo? porque es la aposición de Puela. O sea, Puela, la muchacha, la hija de la señora, domina de filia. La posición, recordá que es este modificador que siempre va a estar en el mismo caso respecto del sustantivo al cual especifica. Es decir, la posición es un especificador en términos de particularizar información acerca de un sustantivo. Es un sustantivo que especifica a otro, lo especifica semánticamente. No como el especificativo, quiero decir, para distinguir, ¿no? No como el especificativo que tiene este valor posesivo, ¿no? Uno cuando traduce tiene que reponer una preposición de. La aposición es un especificador semántico, ¿sí? No sintáctico, semántico, que agrega información, particulariza información. El sentido es como esto, la posición particulariza, no individualiza. Va como la muchacha, ¿cuál de todas? La que es la hija de la señora. En ese sentido de particularizar o individualizar, ¿no? Y siempre la posición es, digamos, es un sustantivo que particulariza a otro sustantivo. Y en ese sentido, lo que tiene que haber es concordancia en caso. No hace falta que la concordancia sea en género o en número. Tiene que ser en caso, porque es un sustantivo respecto de otro. ¿Sí? Por un lado. Por el otro, ese sustantivo vos lo podés encontrar en el sujeto y en ese caso tiene que estar en nominativo, porque si es un sustantivo que está particularizando filia a Puela, para particularizar y para que uno sepa que filia se refiere a Puela, exacto, tiene que estar en el mismo caso. Ahora, si esto ocurriera en el objeto directo, la aposición la vas a tener en acusativo. Si esto ocurriera adentro del objeto indirecto, la aposición la vas a tener en dativo. Y así en cualquier complemento, en cualquier modificador. ¿Sí? La aposición, otro mito que hay que desmontar, no es un modificador del sujeto, es un modificador del sustantivo, donde sea que este sustantivo aparezca. Te hago una pregunta de una traducción medio rebuscada que me quedó. Las cartas del poeta a la muchacha, hija de la señora, no las recibía y tampoco las leía. Me quedó como demasiado la traducción. Claro, pero fíjate que en tu traducción, Puela no es sujeto. Porque si yo no escuché mal, pusiste una preposición delante, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno. Sí. Fíjate que el sujeto en castellano nunca está encabezado por una preposición. Okay. El sujeto en castellano no puede ser nunca un sintagma preposicional. Ok. Bien. Bien. Tenemos Dea Minerva et matronae famulaeque lanas telasque texebant. Bien. Vamos a ver qué hacemos con esta. Verbo. Texeban. Acá tenemos una tercera persona del plural, del pretérito imperfecto, del modo indicativo, de la activa. Otra vez el formante va. Le damos un sujeto para este verbo. Y puedo dar una pista. Tenemos muchos coordinantes.
Los coordinantes pueden ser una ayuda o un problema. No sé cómo les pasó en este caso. Tenemos... Yo puse de sujeto matronae famulae que. Bueno, fíjate lo siguiente. Es cierto que matronae y famulae son dos palabras que están coordinadas por este que en clítico. Y que lanas y telas están coordinadas por este otro que en clítico. O sea que acá ya podemos resolver que lanas y telas es el objeto, conforman el objeto directo, las dos palabras que indiscutiblemente están en acusativo, femenino, plural, con un coordinante, ¿no? Núcleo y núcleo del objeto directo. También lo pueden hacer como dos objetos directos coordinados o uno grande con dos núcleos, es lo mismo. Ahora, estamos de acuerdo que matronae y famulae están coordinados por que. Pero ahora tenemos Dea Minerva con un et. Y no queda otra que Dea Minerva esté coordinado a su vez con estos otros dos. De modo tal que el sujeto es todo esto. En general, en latín, cuando se, digamos, combinan dos variantes del mismo coordinante, porque acá tenemos dos coordinantes copulativos, et y que. Recuerden que también existe at y atque. Todos estos significan y. Et, que, ac, atque. Cuando en latín se combinan es porque de alguna manera está asociando estos dos como una unidad o como un subconjunto y la diosa Minerva por el otro lado, y a su vez estos dos coordinados, ¿sí? Es como si el que coordinaba primero matronae con famulae y esto como unidad a su vez con Minerva a través del et. Eso es frecuente en latín. Cuando dentro de mi estructura aparece una combinatoria del mismo tipo de coordinante, lo que de manera indirecta está significando esa disposición de coordinantes es que hay una agrupación al interior de la estructura. Esto que digo es un efecto pragmático y semántico y pragmático de los coordinantes, pero que en la traducción no se ve, porque vamos a decir la diosa Minerva y las matronas y las esclavas, ¿sí? En castellano no lo vamos a poder reproducir, pero me parece relevante como percibir esto. Ciertos detalles o ciertas sutilezas que tiene la lengua y que en el proceso de traducción, bueno, se pondrán, digamos, no hay una posibilidad de traducir todo, ¿no? ¿Y los núcleos de esta obra, de este sujeto, qué serían? ¿También la diosa Minerva? Bueno, acá tenés otra vez dos sustantivos y Minerva está particularizando a Dea, porque de todas las diosas, ¿cuál? Minerva. Entonces, Dea es el núcleo, que es el nominativo. O sea, son todos nominativos, de eso no hay ninguna duda. Sí. Son todos nominativos. Nominativo, nominativo, nominativo y nominativo. Sí. Los primeros dos son femeninos singulares, Dea y Minerva. Y los otros dos son femeninos plurales. Sí. Estos dos están coordinados por el que enclítico. Listo, dos núcleos. Ahora, estos a su vez, como unidad, están coordinados con Dea Minerva. Ahora, al interior, Dea Minerva, el núcleo es Dea y Minerva es la posición. Yo no le puedo poner a Dea modificador directo o atributo y Minerva núcleo o viceversa, porque no tengo un adjetivo, tengo dos sustantivos. Entonces, acá hay algo muy importante, que es un poco lo que veníamos hablando recién. Cuando yo tengo sustantivo más adjetivo, en la estructura donde sea, dentro del sujeto, dentro del objeto directo, dentro de un circunstancial, donde sea que aparezca un sustantivo acompañado por un adjetivo, el sustantivo será el núcleo de la estructura
y el adjetivo le pondrán modificador directo, atributo o complemento nominal, de acuerdo con la nomenclatura con la cual se sientan más afines. Ahora, si lo que ustedes tienen en el sujeto, en el objeto directo, indirecto, circunstancial, lo que fuere, lo que ustedes tienen es un sustantivo acompañado por otro sustantivo, uno de ellos va a ser el núcleo y otro va a ser aposición. Siempre es discutible cuál es cuál. El criterio que yo utilizo, me habrán escuchado decirlo alguna vez, es que el sustantivo semánticamente más general es el núcleo y el sustantivo semánticamente más particular es la aposición, para de alguna manera respetar esta idea de que la aposición es el complemento o el modificador que precisamente particulariza al sustantivo al cual modifica. En este caso, de todas las diosas, ¿cuál? Minerva. Por eso Minerva es la aposición de Dea. Si ustedes consideran lo contrario, que Dea está especificando a Minerva porque especifica que es una diosa, también lo pueden poner así y es discutible, digo, ¿no? Bueno, comparto un punto de vista, un criterio posible, ¿eh? Si lo pueden poner al revés y no pasa nada. No, yo no consideraba, yo me volvía loca. Decía, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Está bueno este criterio, lo voy a tomar. Profe, Sí, en las oraciones de la ejercitación próxima, hay, por ejemplo, una parte que dice Tullius Pompilius. ¿Es lo mismo en ese caso, entonces? ¿Uno sería núcleo y otra aposición? no. Porque ahí lo que tenés es no sé a quién estoy mirando, pero ahí lo que tenés es un nombre compuesto, como María Marta. No es que Marta especifica María. No es digamos, la señora María, que ahí sí, María especifica señora. En Marco Tulio, ahí tienes el praenomen y el nomen. O sea, es parte del nombre de la composición de los trianómina en Roma. Es un nombre compuesto. Es como toda una unidad. Funciona. Es todo núcleo. Como decir Juan Carlos. Digamos. Perfecto. Esa oración tiene algo interesante, si es la que yo estoy recordando en este momento, que no estoy seguro. Después que quiero observar algo de esa oración. Interesante desde el punto de vista de las cosas sintácticas que estamos viendo. De contenido, ninguna de estas es interesante, ¿no? Son todas bastante... Bueno. Vamos con esta. Umbra... Profe, Sí. ¿cómo quedaría entonces la traducción de esta Eso. armada finalmente? Sí. Me pasa siempre, ¿no? Que cuelgo con la traducción. ¿Cómo la tradujeron? ¿Alguien se anima a proponer una traducción? La diosa, Bueno. la diosa Minerva y las madres y las esclavas tejían lanas y telas. Perfecto. Sí. Okay. Podemos decir matronas también, eso lo vamos a estudiar cuando hagamos comedia. No está mal madres, pero hay un término como característico de un estereotipo social que es el de matrona. Piensen, ya leímos Tito Livio, ¿no? En algún momento. Sí. Recuerden, no sé si se acuerdan del episodio de Lucrecia que aparece cuando llegan al palacio, aparece tejiendo, ¿sí? De alguna manera está ahí encarnando los atributos de la mujer modélica en Roma, de la matrona en Roma, ¿sí? La mater familias, digamos. Bien. Y... bueno. A ver si logro... no. Quería... bueno.
Poner un enter. Bien. Dice umbrae veluarum intertenebra silvae fulgurabant. Tenemos un verbo que es fulgurabant, en tercera persona del plural, del imperfecto, del indicativo de la voz activa, es el núcleo del predicado, ¿no? Otra vez el formante va aparece ahí en el medio, fulgurabant. Tenemos un sujeto entonces en plural. ¿Tenemos algún nominativo plural por allí? Umbrae. Bien, umbrae. Y umbrae a su vez es modificado por un genitivo. Entonces vamos a ir hasta veluarum, ¿sí? Tenemos un nominativo femenino plural y un genitivo femenino plural. Núcleo y especificativo respectivamente. Y acá estamos en el predicado. Si ustedes van al diccionario, van a encontrar que inter les va a decir preposición de acusativo, ¿sí? Significa entre. Y acá tenemos un acusativo, que es tenebras. Entonces, acá hay algo muy importante. Este tenebras no es un objeto directo, que es por ahí lo que uno rápidamente ve de silencia as, sí o sí es acusativo, femenino plural, listo, objeto directo. Más no. ¿Por qué? Por un lado, porque el verbo es intransitivo, es decir, que no admite objeto directo. Entonces, si el verbo es intransitivo, y esa es la información que aporta el diccionario, si el verbo es intransitivo, hay que resolver el acusativo de otra manera. Y acá, la pista de que esto no es un objeto directo es que tenemos una preposición delante que rige caso acusativo. Información que, insisto, aporta el diccionario. Entonces tenemos un subordinante, el resto es término, y silvae es el genitivo que modifica a tenebras. Fíjense que hemos visto genitivos por todas partes, ¿sí? Podemos tener genitivo adentro del sujeto, genitivo adentro del término, dentro de un circunstancial de lugar, núcleo y especificativo. Apareció antes el genitivo adentro del objeto directo, creo, en algún lado. Acá en las epístolas poetae, ¿sí? O sea, el genitivo puede aparecer en cualquier lado. Siempre que es un sustantivo, puede aparecer un genitivo. Entonces, lo que dice es, las sombras de las bestias fulguraban, o resplandecían, entre las tinieblas del bosque. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. No sé si de esta tirada de oraciones, porque quiero ir un poquito a la lección 4, igual tenemos también la clase próxima para seguir viendo oraciones, pero no sé si de esta tirada alguna pregunta en particular, si quieren que resolvamos alguna, o ya pasamos a la ejercicio número 4 como para ir viendo un poco de cada cosa, que ahí ya aparece el futuro, segunda declinación. No sé si acá hay alguna pregunta en particular que quieran resolver. No. No, bueno. Ahí está. Bien. Vamos acá. Vamos a lo siguiente. Vamos a las tres, perdón.
Bien. Morbum medicus curavit sed natura sanavit. Bueno, acá tenemos dos verbos, ¿no? Tenemos por un lado curavit y por el otro lado sanavit, ¿sí? Por un lado, pero digamos, dos verbos coordinados por el sed y los dos verbos en tercera persona del singular del futuro imperfecto, ¿sí? Porque aparece este formante be, ya no va, sino be. Otra tercera persona del singular del futuro imperfecto. Ahora, estos dos verbos están coordinados. Pregunto, ¿tienen el mismo sujeto? No. No. En efecto, ¿cuál es el sujeto para uno y cuál para el otro? Uno es medicus. Bien. ¿Y para el otro? Natura. Perfecto, tal cual. Tenemos dos nominativos, uno que es masculino singular, medicus, por segunda declinación, y natura, que es el femenino singular, va por primera. Ahora bien, fíjense lo que ocurre acá. Cuando el sujeto de un verbo coincide con el sujeto del segundo verbo, es decir que hay dos verbos y para los dos verbos el sujeto es el mismo, lo que tienen es un sujeto asociado a un predicado verbal compuesto. Este sería el escenario 1. Ahora, cuando el sujeto del primer verbo, pongamos que el verbo 1 es curavit, es diferente, es distinto al sujeto del verbo 2, pongamos que el verbo 2 es sanavit, y el sujeto de uno es medicus y el de otro es natura, lo que tenemos en realidad es lo que se denomina oración compuesta. Que no es nada de otro mundo. En lugar de tener dos oraciones por separado, tenemos dos oraciones coordinadas en el marco de una misma oración. Es decir, que hay un sujeto predicado, una relación sujeto-predicado, medicus curavit, y otra relación sujeto-predicado, que es natura sanavit. Cada una de estas relaciones conforman una suboración que vamos a denominar suboración 1 y suboración 2. Esto parece un dióxido de... La S que es sodio, azufre, que... Bueno, ya. No, la S no es sodio, estoy diciendo qué cosa. Sodio es la N. Sí, sodio es la N. La El N. sodio era na. Nada, claro, nada, eso. Qué papelón. Yo me acuerdo que iba a las Olimpiadas de Química en la escuela. Es azufre, lo googleé. Es azufre, claro. No, olvidado, totalmente olvidado. Es azufre, tal cual. Parecía. Las épocas de las Olimpiadas de Química, me acuerdo. Bueno. Bueno. El dióxido de azufre y el monóxido de azufre en realidad son dos suboraciones, ¿no? Ahora, estas dos suboraciones pueden estar, digamos, conectadas de dos maneras posibles. Esa conexión la puede dar una palabra, ¿sí? Un coordinante, entonces podemos tener una oración compuesta por coordinación, cuando hay un coordinante, y acá el coordinante es sed. O bien puede haber un punto y coma, una coma, dos puntos, cualquiera de estas tres variantes. Y en ese caso hablamos de yuxtaposición. ¿Sí? La yuxtaposición tiene que ver con esta manera de conectar mediante un signo de puntuación y no con una marca léxica. Cuando hay una yuxtaposición no se pone nada, porque el signo de puntuación es eso, un signo de puntuación, no es una palabra. O sea, no cumple función sintáctica, sino que es un marcador de escritura.
desde el punto de vista de la oralidad hay juxtaposición, digamos, una cosa pegada a la otra. Bien. Entonces tenemos una suboración 1. Ahora me quedan estos huevos acá porque... No, esto que no estoy... Perdón. No se entiende nada, ¿no? Esto que estoy haciendo. Bueno, 2 suboraciones. Pasa que cuando se hacen estas formas geométricas que se hacen automáticas porque yo toco algo que no sé qué es, que geometriza la figura, es como que queda indeleble a la pizarra, salvo que yo borre todo de un saque. Por eso cuando yo paso la goma, esto no se... O sea, se borra lo anterior, pero no lo que yo quiero borrar. Bueno, en el momento lo podré resolver. ¿O no? Entonces, en la primera suboración... ¿Se entiende algo que estoy diciendo? Porque me estoy yendo por las ramas cada 2x3. ¿Se entiende un poco? Sí, se entiende. Sí. Entonces tenemos en cada suboración una relación sujeto-predicado diferente. En la primera aparece el objeto directo, morbum, enfermo, acusativo, masculino, singular. Es el objeto directo para curabit. Y en la segunda suboración está implicado el mismo objeto directo, morbum, ¿sí? Entonces lo que dice acá es, el médico curará al enfermo, pero la naturaleza lo sanará. En castellano tenemos que reponer el objeto, el pronombre para recuperar el objeto directo, ¿sí? Y todo esto, ¿sí?, en el marco de la oración compuesta. Hablando de las ecuaciones y demás, como en estas múltiples relaciones con estas disciplinas que estamos haciendo, ¿ven? Esto es la interdisciplina, ¿no? La química, la matemática, todo acá mezclado. Vamos a utilizar los corchetes para marcar los límites de una oración y los paréntesis para delimitar proposiciones. Por ahora, estas proposiciones o suboraciones son estructuras que están al mismo nivel sintáctico, están coordinadas y están coordinadas por el sed. Por ahora. Más adelante vamos a usar estos mismos paréntesis para proposiciones, pero que no están coordinadas, sino subordinadas. ¿Preguntas? Profe, yo analicé diferente. Lo que hice con natura es ponerlo de ablativo. Y me quedó, pero con la naturaleza lo sanará, o con la naturaleza sanará. Claro, no sé si es una virtud. Claro, entiendo que morfológicamente es una posibilidad. Ocurre que si vos entendés natura como ablativo, estás entendiendo que medicus sigue siendo el sujeto para sanavit. Y esto de que el médico, Claro, sí, sana con la naturaleza parece que no hace del todo sentido. Esa sería la única como observación que haría. claro, sí, no tiene tanto sentido. Sí. Digo, morfológicamente lo que vos encontraste es una posibilidad. Entender que hay un solo sujeto para los dos verbos, natura como un ablativo, como un instrumental del segundo verbo. Y siempre médico como sujeto. No, morfológicamente esa posibilidad está. Me parece que sintáctica y semánticamente ahí hay algo que se desdibuja un poco. Yo en el diccionario encontré curabit como cuidar. Cuidar, sí, también el oro curo, sí. Acá está en un uso un poco más tardío. Sí, que es curar. Esto no está mal, curo es cuidar, observar. Sí. Es el primer sentido de curo. No está mal, Bueno, porque a mí me quedó, pero en lugar del médico sanará o curará, me quedó cuidará la enfermedad.
Al enfermo, claro. Sí, sí. No, enfermedad me salió a mí, no sé por qué Bueno, también puede estar las es dos, ¿eh? una... De acá Ajá. viene morbilidad, comorbilidad, esto que escuchamos todos los días. Esa está la raíz. Es enfermo o enfermedad también. Acá Ah, estoy traduciendo por el sentido de la frase, ¿no? Esto es una sentencia, ¿no? Una sentencia con valor nómico, ¿no? claro, entonces puedo darle otro sentido. Yo porque trato era lo que decías vos, esto de traducir. Sí, Trataba de sí, respetar las palabras en latín. sí, sí, sí. Fíjense que yo estoy traduciendo un poco por lo que entiendo cuando leo, no estoy yendo al diccionario. Es Ah, un error está, mío en está, está, realidad, que está. yo debería buscar todas las palabras para saber qué es lo que ustedes han encontrado, y que no haya divergencia. Eh, pero ciertamente, curo significa cuidar, observar, en el sentido de esto de este, tener el cuidado de, ¿no? Ajá, Ese es el sí, sentido sí, de, sí. de curo. No, no, pero está bien. No, yo preguntaba por si, como hay que desconfiar del diccionario, preguntaba por eso, No, más que nada. igual no se preocupen cuando hago los temas de parcial, los suelo revisar varias veces, y ahí sí busco todas las palabras para saber con qué valor aparecen en el box. O sea, no se preocupen. Yo acá en clase por ahí si estoy traduciendo una cosa diferente de lo que ustedes encontraron, es porque estoy traduciendo ahora acá in situ, en realidad. Bien. Bueno, esta segunda oración es muy sencilla, ¿no? Sí, a mí igual me surgió una duda ahora habiendo hablado de lo anterior. Yo lo analicé como dos sujetos tácitos, cuando en realidad debería ser uno solo. Correcto, tal cual. O sea, yo lo analicé como dos suboraciones, digamos. No hace falta porque Por el Spinetta acá está coordinando dos verbos. Claro. O sea, ahora cuando explicaste lo de los dos verbos con un solo sujeto, lo modifiqué. Y esto que acabo de escribir acá es cualquier cosa, ¿eh? Esto va a ser un automático. El sujeto es desinencial, nos, en primera persona del plural. Divitias es el objeto directo de estos dos verbos. Habemus está en presente y habebimus en futuro. ¿Sí? Tenemos y tendremos riquezas. Es lo que dice. No me hago cargo de lo que dice, ¿eh? No me hago cargo de ninguna oración en realidad. Yo puse riquezas al principio, igual está bien. Riquezas tenemos y tendremos. Bueno, tu traducción es enfática, y en latín enfática respecto de divitias, y en latín no está en posición enfática. Por esto que decíamos, Ah, que el objeto viene después del verbo. Igual esto que digo es una sutileza. Digo, si vos traducís así en un parcial, no te voy a dejar ningún punto por eso. está. Tranquila. No, pero no tenía claro, no tenía claro lo de lo enfático, así que en latín enfático no. No es que en latín enfático no. El punto es si vos traducís de manera enfática cuando en latín no está enfático. Ah, no me di Porque el cuenta de eso. verbo en latín tiende a ir al final. Entonces primero te aparece el complemento. Primero aparece el sujeto. Acá el sujeto está elíptico. Entonces tenés el objeto directo y el verbo. Ahora, ese ordenamiento es el ordenamiento canónico en latín. Entonces lo correcto es traducir por el ordenamiento canónico del castellano, que pone primero el verbo y después el objeto. Ajá, está bien. Pero repito, Es sí. por esto que del principio de la clase lo del soft Soy ese so. orden. Ujú. Tal cual. Pero repito, esto como estamos hilando fino. Ahora están aprendiendo un montón de cosas, digamos. Si ustedes reconocen los casos, la sintaxis y llevan una traducción consistente con eso, y hay un problema con el ordenamiento de las palabras, por ahí se los marco como para que lo observen, pero no por eso lo voy a considerar como un error. ¿Sí? O lo mismo en las excepciones.
No se preocupen. Bueno. Y acá tenemos lacrimas manabunt feminae nam populorum discordia viros in velum trait. Entonces, tenemos un verbo que es trait, un verbo que ya ha aparecido, el verbo trago, creo, ¿no? Apareció. Pasa, no sé lo que digo. Y el verbo manabunt. Bien. Manabunt es un verbo que está en tercera persona del plural, del futuro imperfecto, del modo indicativo de la voz activa, porque vuelve a aparecer el formante de futuro, que es bu acá, no vi. Recuerden esta apofonía vocálica en tercera persona del plural, bu. Y trait es una tercera persona del singular, del presente, del modo indicativo de la voz activa. Fíjense que acá cuando ya tienen, tienen dos verbos y no están en la misma persona y número, necesariamente va a haber una oración compuesta. Porque ya hay no hay posibilidad de que un mismo sujeto pueda concordar en tercera del plural y en tercera del singular al mismo tiempo. Entonces, necesariamente cada verbo va a tener un sujeto diferente. Pregunto, ¿cuál es el sujeto para manabunt? Feminae. Bien, feminae, tal cual. ¿Y cuál es el sujeto para trait? Discordia. Discordia. Populorum discordia, tal cual. Estos son los dos sujetos. Entonces tenemos acá un monóxido de azufre y acá el dióxido de azufre. Bien. Y los predicados respectivos. Bien. Feminae es un nominativo femenino plural. Discordia es nominativo femenino singular. Y populorum genitivo masculino plural. De segunda, ¿no? Ahí tenemos los sujetos para cada suboración. Si terminamos de analizar la primera, tenemos el objeto directo, lágrimas, acusativo femenino plural. ¿Y qué tenemos en el predicado de la segunda suboración? Un circunstancial de lugar. ¿Cuál? In velum. Tal cual. ¿Y con viros qué hacemos? Ahí el gato responde. Objeto. Un objeto directo, perfecto. Tal cual. Viros es el acusativo masculino plural. Recuerden que este viros, esta palabra que es el monoejemplo que tenemos de sustantivos terminados en ir de la segunda, wir, wiri. Y el circunstancial del lugar es, fíjense que es in más acusativo, ¿sí? Recuerden que in más acusativo significa a o hacia. Eso está en uno de los videos, creo. Velum acusativo neutro singular, ¿sí? Es velum i. Cuidado con velum, este neutro, que por alguna razón suele confundirse con bello. Por alguna razón no es muy evidente por qué. Pero es guerra. Velum i es el neutro de segunda que significa guerra. Yo digo porque, digamos, hay cierta como transparencia con el castellano que puede generar alguna confusión en ese sentido y lo aclaro. Bien, entonces tenemos las mujeres derramarán lágrimas, feminae manabunt lágrimas. Fíjense que estoy traduciendo al revés, ¿no? Las mujeres derramarán lágrimas, nam, pues
la discordia de los pueblos arrastra a los varones a la guerra. Uno puede decir la discordia de los pueblos o incluso la discordia entre los pueblos, ¿sí? Por el sentido que tiene en este caso este genitivo. Si ponen la discordia de los pueblos, está muy bien, no pasa nada. Me parece que entre es un poquito más preciso. Bien. ¿Cómo es? Perdóname, me perdí con la traducción. ¿La podrías repetir, Renzo? Sí, obvio. Las mujeres derramarán lágrimas, feminae manabunt lágrimas, nam, pues la discordia de los pueblos o entre los pueblos, discordia populorum, trait, arrastra, o lleva, trae, como prefieran, a los varones a la guerra. Gracias. No, por favor. Bueno, mi intención era dedicarle una parte de la clase a separarlos en grupos, pero con el delay que se armó al principio por mi propio error, con el cambio de link y demás, hay poco tiempo, me parece. Porque es mejor hacer un par de oraciones más entre todos y dejar la parte divertida para la próxima. Pues estuve mirando un tutorial para ver, porque encontré la manera se pueden hacer estas breakout rooms con el Meet. Me instalé la extensión para tales fines. Miré un tutorial en YouTube para tales fines también. Es un poco rústica la extensión del Meet, quiero decir. Rústica. En Zoom funciona mejor, pero bueno, todavía no he conseguido. Estoy gestando ya el Zoom como la gente a través de un proyecto para que tengamos una aplicación que funcione un poco mejor. Igual me parece simpático el nuevo layout, ¿no? de esto. Está mejor, ¿no? El Meet. Parece más canchero, no sé. Bueno, es una boludez que estoy diciendo, sí, ya lo sé. Perdón. Me callo. Bueno, ¿alguna oración en particular? Se me ocurre que la 4 bueno, acá la numeración dice cualquier cosa, ¿no? La 4 o la 3 que debería ser la 5. La 4 que debería ser la 6. Bueno, ya se descontroló la numeración. Yo creí que ya lo había arreglado. De tantas cursadas se ve que esto acá no llega a arreglarlo. Se me ocurre que la de Discípule o la de Gladys puede generar alguna otra duda. No sé, u otra, no sé, la que ustedes me digan. Ahí la 3 a mí me pasó como que era demasiado extensa y como que me confundí toda la traducción. Esta 3. Gladys. Sí, esa 3. Sí, coincido con vos, por eso sugería que esta podía ser una a ver con cierto detenimiento. Es cuando hay muchas palabras. A veces aclara y a veces no tanto. Digamos. Bueno, tenemos Gladys, cutisque viri, cum soci, sin proelio, convenient, ad arma tamen palmae non ornaunt. Bueno, tenemos ornaunt, que es una tercera persona del plural, NT, del futuro imperfecto por bu, del modo indicativo de la voz activa. Ahora tenemos un núcleo, non, circunstancia de negación, palmae, tamen es un coordinante, ad también, ad y tamen están en correlación, ¿no? Pero sin embargo significa. Ad tamen.
también es como un refuerzo adversativo. Pero, sin embargo, muchas veces el tamen lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante, tanto como finales del latín 2, ¿sí? Mucho más adelante, lo vamos a ver como refuerzo de proposiciones incluidas adverbiales concesivas. Por si le sirve el dato, por ahora es un refuerzo de este coordinante, ¿sí? Los dos nos marcamos con un coordinante casi en correlación, ¿no? Como coordinantes correlativos, pero sin embargo. Cuando ustedes tienen un refuerzo de un coordinante o coordinante correlativo, siempre están coordinando dos cosas, pero de manera reforzada o enfática. Como cuando tienen, por ejemplo, et. Cuando tienen et, están coordinando X e Y con et. Como también cuando tienen un solo et, coordinan X e Y. Y acá pasa lo mismo. Et X, et Y. O non solum sed etiam. ¿Sí? Siempre es una cosa con otra. Pero cuando aparece más de una palabra, lo que hay es una correlación. Es un coordinante en correlación con otro que funciona como un refuerzo. Creo que nos habían aparecido ya estos coordinantes correlativos copulativos, ¿no? No solo, sino también. Ahora este es adversativo, pero sin embargo. El non solum sed etiam yo lo había mencionado en algún momento, ¿no? Todas las posibilidades para no solo, sino también. Yo no lo recuerdo. Creo. Hago un cuadrito. Ok. Coordinantes correlativos. Los copulativos que pueden aparecer los más frecuentes son non solum sed etiam et. Siempre coordinan dos elementos, pero voy a poner X y para que quede más claro que no es que se agregan elementos en la coordinación, sino que se agregan coordinantes, digamos. Siempre es X, Y. Esto también lo pueden tener con el cuenclítico, también del mismo modo es enfático, o con cum tum. Este cum tum es un poquito más molesto, porque cum nosotros lo tenemos asociado con una preposición de ablativo, con. Pero cuando cum está en correlación con tum, es coordinante, correlativo, copulativo, no solo, sino también. De un modo u otro, cualquiera de estos cuatro se traduce de la misma manera. No solo X, sino también Y. Y pueden coordinar dos sustantivos, dos adjetivos, dos verbos, dos suboraciones. ¿Sí? Los coordinantes pueden coordinar lo que sea, pero siempre dos cosas que están al mismo nivel sintáctico. Lo mismo los coordinantes correlativos. Y correlativos adversativos, vimos ahora recién, ac tamen. Pero, sin embargo. Hablando del Vox, habrán visto que lo considera el Vox como un adverbio. Si yo no me falla la memoria, me acuerdo porque me lo han comentado en otra oportunidad. ¿Puede ser que el Vox diga que tamen es un adverbio? Sí, tal cual, sí. Bueno, desechen eso, porque ahí el Vox lo que está entendiendo es la traducción, como está coqueteando con el Gafiot, este Vox.
En francés los coordinadores adversativos pueden ser, no, hay 50 millones, pero hay uno que es toutefois, de todas formas, de todas maneras. Y por eso lo entiende como un adverbio, como una interpretación como muy literal de la expresión de todas formas, de todas maneras, como una locución adverbial. Por eso el walk se entiende que también es un adverbio, más no. O sea que corrijan eso. Bien, y había otro verbo, bueno, el excursus que hice con este también, un poco largo. Y hay otro verbo que es convenient, que es el verbo convenio. Pregunto en qué tiempo está convenient. En futuro imperfecto. Muy bien. ¿Y cuál es la marca de futuro? Acá era bu. Bu. ¿Y acá? En convenient. La E. Correcto, muy bien. La E. Lo marco porque los futuros de tercera, cuarta y quinta, venios de cuarta, con venio, modificado verbal de venio también, los futuros de estas conjugaciones son futuros escurridizos. Escurridizos porque se forman con una A o una E, con una sola vocal. Es una vocal que puede pasar desapercibida, a esto voy. ¿Sí? Es una E, una I, está todo muy cerca y se puede confundir. No es bo, bi, bu, ba. Estos formantes que tienen una consonante y una vocal saltan más a la vista. El futuro con E es un futuro más escurridizo, hay que prestar mucha atención ahí. Uno lo puede confundir con una vocal temática, con una vocal de unión, y hay que mirar con atención. Esto para que sea presente en la tercera persona del plural, debería decir conveniunt, pero dice convenient. Fíjense, una vocal cambia todo. Bien. Y después tenemos in proelium cum socis que, scutis gladis, gladis scutisque. Entonces fíjense cómo los adverbios non, los coordinantes at, tamen, que, las preposiciones, es decir, estas palabras invariables, nos permiten ordenar la sintaxis de una oración. Esto es muy importante. In, acá aparece con su variante con acusativo, in más acusativo, in proelium. Ya sé que esto tiene que ser así una unidad. Cum aparece con su variante de preposición más ablativo, cum socis, esto tiene que ir junto. Y este que necesariamente está coordinando gladis, scuti y scutis. Entonces todo esto va junto. Al hacer eso, solito me queda witty. Solito quedó el sujeto para convenient. Este witty es el nominativo masculino plural. Entonces, witty es el sujeto de convenient. Lo que hay que resolver para saber si tenemos un predicado verbal compuesto o una oración compuesta es si el sujeto si el sujeto de ornabunt es el mismo sujeto que el de convenient. Eso es lo que hay que desambiguar. Y escucho propuestas. Para mí, Palmae es el sujeto de ornabunt. Tal cual. Coincido con vos. Palmae es el sujeto de ornabunt. Nominativo, femenino, plural. Las palmas, ¿no? Las palmas de la victoria. Entonces, tenemos un sujeto distinto para cada verbo. Tenemos una oración compuesta. Una suboración por acá. Y otra suboración por acá. Como este tamen está reforzando el at, técnicamente debería estar afuera de la suboración. O sea, hay que hacer esto que es molesto. Cerrar el paréntesis.
y volver a abrirlo. Si les da fastidio, no lo hagan, no pasa nada. Le hacen una flecha y se entiende que está afuera. Lo ponen acá o acá y se entiende. Pero técnicamente, como no está dentro de la predicación de la suboración 2, no hay que excluirlo de los paréntesis. En la primera suboración, entonces, tendríamos un solo sujeto, todo el resto es predicado. Gladys scutis es un circunstancial de instrumento. O sea, ¿con qué van a la batalla, no? Con espadas y escudos. Gladys scutisque. Gladys viene de gladius, ablativo, masculino plural. Scutis viene de scutum. Scutus. Ahora entre la duda. Scutum, scutis, perdón, lo encontraron como masculino o como neutro. Entra en la duda. Scutus, ¿no? Masculino. Neutro, yo lo encontré. ¿Neutro? Bueno, neutro. Como, sí. Scutum. Con M. Sí, así es. Ok. Es neutro entonces. Porque gladius es masculino, por eso entré en la duda. Bueno, los dos núcleos. Y después tenemos un circunstancial de compañía. Subordinante. Término. Soquis, ablativo. Masculino plural. Acá soquis es socios aliados, en ese sentido. Recuerden que en contexto bélico, cum puede ser con, de compañía, o contra, de hostilidad. Acá como es cum soquis, son los aliados. In proelium, acusativo neutro singular. Proelium proelii, es el circunstancial del lugar, hacia dónde. ¿Sí? Venio es venir, convenio es ir o venir junto con, reunirse. Lo que dice es los varones con espadas y escudos. Sí, marcharán al combate junto con los aliados. Marcharán a la batalla junto con los aliados. Pero, sin embargo, ad tamen, palmae es el sujeto y todo el resto es predicado. Las palmas no decorarán, adornarán, ornabunt, arma, las armas. Objeto directo. Este arma es el acusativo neutro plural. Cuidado con esta A que puede confundir porque uno pone una A y piensa en la primera declinación, nominativo singular, ablativo singular. Más no. Esta A viene de arma, armorum. ¿Sí? Es un plural tantum. Recuerden que los sustantivos cuando tienen enunciados en plural, lo que significa es que solo existen en plural y por ende solo declinan en plural. En el diccionario les va a decir arma, armorum, neutro, plural. ¿Sí? Las armas. Es un sustantivo que no existe en singular en la lengua, en latín en este caso. Como en castellano, celos. ¿Sí? Celos es un plural tantum. Sustantivo que solo flexiona en plural. La lengua lo conceptualiza directamente en plural. Bien, entonces si repaso la traducción, dice los varones, o si quieren con espadas y escudos, los varones marcharán junto con los aliados a la batalla, pero sin embargo, atamen, las palmas no adornarán, decorarán las armas. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Repito algo?
No, a mí me había quedado como medio raro cuando analicé la oración, las palmas, esto de las palmas, no sabía si No es la utilizaban. palma de, no es la palma de la mano, ¿eh? Es la palma, el adorno, Claro, yo no las sabía si palmas de la usaban victoria. por eso lo busqué como en varios, en el Deox, que creo que fue que lo busqué también, y bueno, no variaba mucho, o sea, era lo mismo. Pero nada, como era tan extensa, hay un par de cosas que sí la pifié, así que bueno, gracias. ¿Una consulta? Dejo de